Vamos entonces a la lección del capítulo 51. El capítulo 51, después de la lección sobre los primeros tres cantos del siervo, que retoman un poco el motivo conductor del segundo Isaías, que no nos olvidemos, escribe antes de que el pueblo de Israel o los judíos desterrados en Babilonia puedan ser liberados y puedan volver a Jerusalén. Entonces, estamos todavía en la fase de preparación de este acontecimiento. Obviamente ya hay rumores, voces, noticias de que Ciro está avanzando sobre Babilonia y que su avance es imparable. Entonces el tono se hace más firme, más seguro y busca sobre todo el cambio interior del pueblo desterrado para que acoja esta promesa o este gesto del Señor de volverlos a llevar a Jerusalén. Vamos a la visión de conjunto del capítulo 51, un poco largo, tiene 23 versículos y tiene varios motivos, no es uniforme, podríamos decir. Un primer tema que nos muestra el capítulo 51 es que el reino de Dios se construye con la fuerza del Espíritu. No tiene que confiar el pueblo desterrado en la fuerza de los números. Somos pocos, ellos son muchos. No tenemos ejército, ellos tienen un fuerte ejército. Nada de eso. Es el Espíritu el que obrará y los liberará. Un tema bastante interesante es que el profeta invita al pueblo de los justos, es decir, de los que siguen a Yahvé, de los servidores de Yahvé, a discernir entre los efímeros. Efímero viene del diario, del jornalero, es decir, de lo que pasa, de lo que no es permanente, del día a día, ¿no? Lo efímero que es visible, tangible. Lo efímero es lo que nosotros experimentamos, pero hay que discernir entre estas apariencias del efímero y lo permanente, lo sólido, que es invisible, que es la voluntad de Dios, el plan de Dios. Nuestro corazón anhela lo eterno. Esto es el mensaje. Entonces no tiene que distraerse con los problemas coyunturales. Hay una parte de la segunda carta a los Corintios 4:18 que dice así. Desde el 17 voy a leer. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. San Pablo, la carta a los Corintios, está en la misma dirección. También la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, el versículo 16-17, que nos dice, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Las mismas palabras de Jesús se acuerda cuando habla de los últimos tiempos, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí hay otras. Toilet es toda una reflexión sobre lo efímero y lo permanente, ¿verdad? Aparece también
atisbado el motivo de la impaciencia divina. Dios quiere de una vez liberar a su pueblo, pero no lo puede hacer si su pueblo no despierta, sigue adormecido ante la salvación. Yahvé nunca está dormido, sino que nosotros no despertamos a su llamado. Este es otro tema que va a tocar, ¿no? Y algo que nos interesa profundamente es que el olvido del Señor produce temor y desorientación. Haberse olvidado del Señor crea un estado de incertidumbre, de soledad y abandono, lo que modernamente se llama la alienación, de la cual hablaremos más adelante. El Señor desea atender nuestras súplicas, pero es necesario que reaccionemos, despertemos de nuestro sopor y nos pongamos el camino. El último llamado del profeta es despertar y ponerse en camino. La liberación está asegurada, garantizada por la palabra de Dios, pero la salvación no se hace, no se impone, sino que necesita que uno le acepte, ¿no? Aquí está el texto, dividido en tres partes, un poco largo, pero ¿cómo vamos a analizar versículo por versículo? Empezamos por los primeros tres. Prestadme oído, seguidores de lo justo. Ese es Israel, los seguidores de lo justo, los que buscáis a Yahvé, Israel. Reparad en la peña de donde fuisteis tallado y en la cavidad de pozo de donde fuisteis excavados. Volved a sus orígenes, a su identidad. Recordad quiénes son ustedes, de dónde vienen, quién eran sus padres, quién fueron sus antepasados, cuáles fueron las promesas de Dios. Reparad en Abraham, vuestro padre, y en Sara que os dio a luz, pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y le multipliqué. Cuando haya consolado Yahvé a Sión, haya consolado todas sus ruinas y haya trocado el desierto en Edén y la estepa en paraíso de Yahvé, regocijo y alegría se encontrarán en ella, alabanza y son de canciones. Entonces hay este llamado, es Yahvé que habla, ¿no? Pide a su pueblo atención a nuevos motivos de esperanza. Como decíamos, Israel tiene que redescubrir su identidad. Esta expresión tan bonita, la roca de la que fue esculpido, no porque están hechos de piedra como los ídolos, sino porque están fundamentados, amarrados a algo firme, algo que inmutable, que es Yahvé. Y hay que volver a los orígenes. Abraham y Sara, que con su vida, con su testimonio, mostraron cómo Dios puede dar vida de una sola persona, Isaac, a un pueblo numeroso. Y esto tiene una relación con la situación actual de los judíos en Babilonia. Están reducidos a un resto insignificante, a pocos. Incluso no se puede ni siquiera contar con todos los judíos de Babilonia. Es un resto dentro del resto, ¿no? Pero la mano de Yahvé los multiplicará como hizo con Isaac. Y finalmente, este cambio cuantitativo, que de pocos hará muchos, vendrá acompañado de un cambio cualitativo. El desierto se volverá jardín, el paraíso de Yahvé, donde todo será gozo, alegría, alabanza y canto. Extraemos de este primer pasaje una reflexión. La fuerza del reino de Dios radica no en la cantidad de fieles, sino en la libre elección del Espíritu
de los débiles y los pobres, lo que nos recuerda la primera carta a los Corintios 1:26. Podemos leerlo rápidamente. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Esto para que no tengamos la tentación de ver alrededor de nosotros o escoger, ¿no? Lo que según el mundo debería llenarnos de orgullo. Ahora me acuerdo, en este momento me estoy acordando de un papelón espiritual que yo hice cuando una vez organicé un retiro espiritual en Italia y invité, digamos, a 30 amigos y los que vinieron fueron los más débiles y pobres. Algunos miembros de la comunidad que eran obreros, que eran todavía más jóvenes o eran madre de familia, y los que eran graduados, doctores que había invitado no aparecieron nunca. ¿Mm? Y entonces me sentí un poco mal, ¿no? Porque era un retiro, digamos, de un cierto nivel y no había sido capaz de llevar a ese retiro gente, como dicen, sabio, poderosas o importantes según el mundo. Después me di cuenta del error, obviamente. Todos caemos en ese error de ver en nuestros grupos, en nuestra comunidad, lo que tienen mayores destrezas o mayores cualidades según el mundo. No es así la economía de Dios. La economía de Dios es que se crea la iglesia con débiles y pobres, porque lo que se quiere es el espíritu de servicio y no la sabiduría. Nuestros templos vacíos no deben quitarnos nuestra identidad. Es decir, la tentación también aquí, frente a un fracaso, a un atisbo de fracaso, como ver el templo vacío, nuestras reuniones donde no participa la gente, por más que nos esforcemos, por más que... Entonces viene la tentación de cambiar. Tenemos que cambiar, así no puede ser, pero podemos cambiar, pero con fidelidad al Espíritu. No se olviden de su identidad, no se olviden de la roca en la cual fueron, ustedes fuiste esculpidos. Y de una pequeña cantidad, el Señor puede crear una multitud innumerable, como la descendencia de Abraham, gracias a la fuerza de su Espíritu. Tal vez nos falta fe, nos falta confianza en el Espíritu, o nos falta la capacidad de ver que lo que para nosotros es poco es semilla para que mañana sea mucho más. Y seguimos otros versículos. Préstame atención, pueblo mío, mi nación, escúchame, habla el profeta, que una instrucción saldrá de mí y juicio mío para luz de las naciones. Inminente, cercana está mi justicia, saldrá mi liberación en mis brazos, juzgarán a los pueblos, las islas, Grecia, esperarán en mí y cuentan con mi brazo. Alzad a los cielos vuestros ojos y contemplad la tierra abajo, pues los cielos como mareda se disiparán, la tierra como un vestido se gastará, y sus moradores como el mosquito morirán. Pero mi salvación por siempre será, y mi justicia se mantendrá intacta. Prestadme oídos, sabedores de lo justo, pueblo consciente de mi ley. No temáis las injurias de los hombres y de sus ultrajes, no os asustéis, pues como un vestido se los comerá la polilla y como lana los comerá la tiña, pero mi justicia por siempre será, mi salvación por generación de generaciones. Dije el profeta, pero es Yahvé el que está hablando, ¿no?
Y ante la duda del pueblo desterrado, insiste en que se ha escuchado, comprendido el anuncio de salvación. Insiste en que este anuncio de salvación no puede quedar como un mensaje vano, vacío, sino que tiene que bajar al corazón de la gente. No está lejos, ahora ya se habla, es inminente, no es una promesa de aquí a mucho tiempo, a mediano o largo plazo, es a corto plazo, ya va a pasar. Por eso hay que estar más preparados, más vigilantes que nunca. Está a la vista de todas las naciones que recibirán justicia de su brazo. Esta salvación es tan firme, consistente como el cielo y la tierra, que como siempre en la Biblia son la garantía de la fidelidad de Dios. La consistencia del cielo y de la tierra son la garantía, acuérdense del Salmo octavo, 8, de la fidelidad de Dios a sus promesas, su alianza. Por eso no hay que temer las injurias y ultrajes de los hombres, cuya existencia es efímera. Eso es el tema de este grupo de versículos. Otra vez, ¿no? Como decimos antes, el contraste entre lo que es efímero, aunque visible, y lo que no es visible, pero es real, la justicia y la salvación de Dios. La actitud del pueblo judío es una actitud que se explica por el olvido de Dios. Se han adormecido, se han olvidado de Dios y esta situación crea soledad y abandono, miedos y temor, como sucede en las sociedades modernas. Las sociedades modernas, Dios ha muerto, Dios no es necesario, somos autosuficientes, pero esto ha creado mayor, qué sé yo, calidad de vida o ha creado más bien mayores soledad y abandono. Quién sabe, los grandes problemas de las sociedades modernas son eso, la soledad, la incomunicación, la incapacidad de relacionarse, los miedos y temores que nos llevan a tener seguros de todo, porque no podemos confiar en nada más que en nuestras fuerzas. Por eso invita a Yahvé a recuperar la capacidad de discernir entre lo efímero y contingente y lo permanente y eterno. No hay mal que dure 100 años, dice un refrán, ¿verdad? Y una canción. Hay mucha sabiduría, es eso. Lo que nos parece en algún momento como catastrófico, como algo del cual no vamos a salir, después de un tiempo, visto en perspectiva, fue simplemente un accidente en el camino, una piedra en el camino. Y lo que ha permanecido y lo que es eterno es Dios y su voluntad. Como dice Jesús en Lucas 21:33, la lectura de hace dos domingos, creo. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso es lo único que se mantiene. Despierta, despierta, reviste de poderío brazo de Yahvé. Ahora sí, es el profeta que habla, que invoca a Dios. Despierta como en los días de antaño, como si Dios estuviera dormido, ¿verdad? En las generaciones pasadas, ¿no eres tú el que partió a Rahab, un monstruo marino, el que atravesó el dragón, otro animal mitológico? ¿No eres tú el que secó la mar, las aguas del gran océano y que trocó las honduras del mar en camino para que pasasen los rescatados? El éxodo, ¿verdad? Los redimidos de Yahvé volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones, habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Regocijo y alegría les acompañarán a Dios al penar y suspiro.
este grito del profeta, ¿no? Que ante el mensaje de la salvación inminente clama a Dios, que parece dormido durante todo el tiempo del exilio. Y quiere que Dios despierte, muestre su brazo poderoso de una vez. Pero ya ha dicho, ya ve que la salvación inminente y el que tiene que despertar no es él, sino el pueblo. Que muestre su brazo como antaño, cuando venció a los monstruos del abismo, dominó las aguas, etc. Pero la realidad es otra. Dios no está dormido. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha quitado su mirada, su cariño, su amor, sino que somos nosotros que nos hemos alejado de lo que necesitamos despertar porque nos hemos dormido y somos nosotros que debemos ponernos en camino hacia Sion. Yahvé confirma que los redimidos volverán a Jerusalén. Y volverán no así, de ocultas, de noche, sin que nadie se dé cuenta, sino volverán con regocijo y alegría, dejando atrás el penar y los suspiros nostálgicos. Regocijo y alegría les acompañarán. Adiós al penar y suspiro. De alguna manera, el profeta es, con estos versículos, testigos de la impaciencia del Señor. El Señor quiere de una vez liberar a su pueblo, pero necesita que su pueblo lo acompañe en ese su plan, que despierte, se ponga en camino. Leyendo estos versículos me acordé, pero no he podido encontrarlo en internet, he hecho el esfuerzo, de una poesía, ni recuerdo el autor, era un autor francés, y yo la traduje del francés, que mostraba las contradicciones del mundo moderno, las elecciones absurdas. Hemos matado a Dios en favor del hombre. Y después hemos matado al hombre. Hemos matado al santo en favor del sabio. ¿Quién es nuestro ideal? El sabio, el científico, el escritor, el qué sé yo, ¿no? El filósofo. El santo ya no atrae. Hemos matado al santo en favor del sabio, pero después hemos matado al sabio. Llegado un momento que el sabio ya no nos sirve. Hemos matado la fe en pro de la razón y después hemos matado la razón. Dejar de lado la fe para agarrarse, asirse solo a la razón, ¿no? Lleva un momento en que matas la razón. Porque sin la fe, la razón no tiene un norte, no tiene una brújula. Es mi razón contra tu razón o la razón del más fuerte. Yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú que tienes miedo del mortal y del Hijo del Hombre, al heno equiparado? No confíes en nada más que mí, dice Yahvé. Olvidas a Yahvé tu Hacedor, el que extendió los cielos y cimentó la tierra. Y te estás despavorido todo a lo largo del día ante la furia del opresor, en cuanto se aplica a destruir. Pues, ¿dónde está esta furia del opresor? Pronto saldrá libre el que está en la cárcel, no morirá en la olla, no le faltará el pan. Yo soy Yahvé tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. Yahvé Sebaot es mi nombre. Siempre la garantía de la creación, ¿verdad? Y de la obra en la historia, del actuar en la historia. Yo he puesto mis palabras en tu boca y te he escondido a la sombra de mi mano, cuando extendía los cielos y cimentaba la tierra, diciendo a Sión, mi pueblo eres tú. La reivindicación de propiedad exclusiva de Sión para Yahvé.
Es una especie de respuesta de Yahvé a la súplica del profeta que le dice, despierta, muestra tu brazo poderoso. Dios no se ha olvidado de su pueblo, sino el pueblo vencido se ha olvidado de su Dios y vive aterrado ante la furia del opresor de Babilonia. Sabe que el solo pensar de irse de Babilonia para volver a Judea puede desatar una persecución mayor de la que han sufrido hasta ahora. Pero esa furia no es nada ante el poder de Dios, que vuelve a anunciar la pronta liberación de la cárcel, del exilio. Sobre todo, Israel no tiene que olvidar quién es su defensor, quién es su consolador. El Dios de los ejércitos, el Dios de la creación, el Dios de los ejércitos. Por tanto, nada debe tener de los mortales. Esto es el mensaje. Y que desde la creación Dios ha llamado a Jerusalén como propiedad suya. Entonces, no va a ser fácil que le sea arrebatada. Pensamiento para esto es que la razón de ser de la oración de súplica, la oración de súplica normalmente en nuestras costumbres es una oración de palabras, como si Dios no supiera lo que necesitamos. Es decir, Dios, necesito esto, que tengo este problema, que mi amigo sufre esto, que está enfermo el otro. Siempre estamos suplicando a partir de una idea que Dios no sabe. ¿No? Mientras la razón de ser de la oración de súplica debe ser al revés, de arriba hacia abajo. Es decir, a partir de la contemplación de Dios, llega la oración de súplica. Tú sabes, Señor, lo que yo necesito. Pero esto se puede hacer después de tener familiaridad con Él, de contemplarlo, de estar con Él. Es como el que se ve con un amigo, habla de todo y al final le dice, ayúdame con esto, cuando el amigo ya sabe que tú has ido para ese problema. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces, partimos de la contemplación de Él, de la familiaridad con Él, del diálogo, de la escucha de Él. Y las súplicas vendrán después. No necesitamos convencer al Señor con nuestras palabras. Suficiente contemplarlo y abrirle nuestro corazón. Él hará lo demás. Y los últimos versículos. Despierta, despierta, levanta de Jerusalén. Ahora, directamente a Jerusalén. Jerusalén está lejos, pero Jerusalén es también su pueblo. Tú que has bebido de mano de Yahvé la copa de su ira. Ya pasó de alguna manera el tiempo del sufrimiento, el tiempo del castigo, el tiempo de las consecuencias de haberse alejado del Señor. El cáliz del vértigo has bebido hasta vaciarlo. Ya no hay más que sufrir por eso. No hay quien la guíe de entre todos los hijos que ha dado a luz, no hay quien la tome de la mano de entre todos los hijos que ha criado. Está sola, abandonada Jerusalén. Por eso tiene que levantarse. Nadie lo va a hacer por ella. Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién te conduele? Saqueo y quebranto, hambre y espada. ¿Quién te consuela? Tus hijos desfallecen, yacen en la esquina de todas las calles como antílope en la red, llenos de ira de Yahvé, de la amenaza de tu Dios. Por eso, escucha esto, pobrecilla, ebria, pero no de vino. Así dice tu Señor Yahvé, tu Dios defensor de tu pueblo, mira que yo te quito de la mano la copa del vértigo. Ya no castigo, ya no sufrimiento. El cáliz de mi ira ya no tendrás que seguir bebiéndolo. Yo lo pondré en la mano de los que te afligían, de los que a ti mismo te decían, póstrate para que pasemos. Y tú pusiste tu espalda en el suelo y como calle de los que pasaban.
Eso último se refiere a una costumbre de hacer de alfombra, ¿no? Que los vencidos tenían que hacer de alfombra a los vencedores que pasaban pisándolos encima. Jerusalén, decíamos, es sinónimo de Israel, de todo el pueblo. El profeta retoma la palabra para incitar al pueblo que está sin liderazgo a despertar y levantarse. Y la razón es que el tiempo del castigo ha terminado. Ya no tiene que temer la ira de Dios. Yahvé va a quitar de la mano del pueblo la copa del vértigo, que es el castigo merecido. En otras palabras, se acabó el tiempo de la opresión, el tiempo del destierro, cuando sus enemigos los pisoteaban pasando sobre sus cuerpos. Ahora se da vuelta la tortilla. Yahvé pondrá ese cáliz en manos de los babilonios. Son ellos que sufrirán lo mismo. Frente a los persas que los van a conquistar, ellos también serán desterrados, serán oprimidos y serán prisioneros y experimentarán el peso de la ira del defensor, el Goel de Israel, que es Yahvé. Podemos aplicar este últimos versículos a la iglesia. La iglesia hoy está dormida o en sus laureles, ¿no? Se siente fuerte, se siente respetada, se siente prestigiada frente al pueblo, o también en su impotencia, que no puede hacer nada frente a tantos problemas, frente a tantos pobres, a tanta necesidad que tocan a sus puertas, o en su alienación del mundo. ¿Qué rol juega la iglesia? Todos sirven de la iglesia, ¿no? Hemos visto ahora en las elecciones de Estados Unidos cómo se manipula la iglesia, ¿no? Para obtener los votos de los católicos. Estamos en contra del aborto. Bueno, o, o de de otros elementos de controversia. Por eso tenemos que leer los signos de los tiempos. Este llamado del Papa Francisco a emprender un camino sinodal es una respuesta. Es como si el Papa Francisco nos dijera: despierten, iglesia, no solo la iglesia que está en Roma, la curia, qué sé yo, los obispados, sino cada bautizado. Despierten, no se queden dormidos en su laurel, no se sientan impotentes, no se sientan extraño. Alienado es esto, sentirse fuera de lugar, extraño en el mundo. ¿Qué hace un creyente en el mundo moderno? ¿Qué hace un creyente en un ambiente, qué sé yo, científico, en un ambiente político? Este es el camino sinodal. Todos podemos participar en este despertar de la iglesia, en esta renovación, en esta liberación como de los judíos en Babilonia. También la iglesia hoy necesita ser liberada. Tiene que volver a ser auténtica, a cambiar lo que es necesario cambiar, con valentía, pero también mirando siempre a sus orígenes, a su identidad. La identidad no se puede perder simplemente por las presiones de los problemas que está viviendo actualmente la iglesia. La oración para esta lección es la siguiente. Señor de la creación y de la historia, vivimos hoy en un mundo que se olvida de tu presencia y por eso cae la soledad y la depresión. Envía tu espíritu para que volvamos a asirnos a la roca firme que nos ha engendrado y sepamos discernir lo efímero y superficial de lo permanente y eterno. Te lo pedimos por nuestro protector,
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y finalmente, para la acción, para poner en práctica estas enseñanzas que nos viene del capítulo 51, podemos preguntarnos cómo participo yo del despertar de la iglesia más allá de las apariencias de los templos vacíos de las misiones estériles. Qué fácil desanimarse, deprimirse. En vano, decía el siervo de Yahvé, he peleado, he luchado, he servido. En vano, todo está yendo no como yo pensaba, pero no podemos decir que no está yendo como Dios piensa que tiene que ser. Entonces hay que participar del despertar de la iglesia, infundiendo entusiasmo, infundiendo nuevas ideas, nueva vida, sobre todo fidelidad al Señor. Y la pregunta siguiente es, ¿hay una manera de participar en este despertar de la iglesia, que es el camino sinodal? ¿Cómo interactúo con el camino sinodal? No nos han llamado para ir a Roma junto con los obispos, junto con los convocados por el Papa, a dar ideas, pero sí, en la iglesia local podemos participar, si se nos llama. Podemos siempre acompañar este camino sinodal rezando, como en las maratón. Hay quien corre, quien se esfuerza, quien hace la carrera y quien le ayuda en ciertos lugares dándole una botella de agua, dándole un refrigerio, dándole algo, animándolo, gritándole, igual que en nuestras entradas, ¿verdad? Hay los bailarines y hay todo el equipo de apoyo. Nosotros en este camino sinodal tal vez no seamos bailarines, seamos equipo de apoyo, que tenemos que animar, rezar, aportar con mi conversión, aportar a la nueva evangelización, pidiendo al Señor, al Espíritu que nos ilumine en este caminar. Y hay un canto muy bonito, no sé cuánto de ustedes se lo conocen, Levántate, pueblo mío. A ver, intentaremos por lo menos escuchar algo y seguir con el texto. No se escucha. Bueno, como siempre, el sonido no es lo mejor de Zoom, pues, por lo menos la música, así que lo dejamos acá y con eso terminamos la lección de hoy, dejamos de compartirla y